Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. A los amigos de Vida Plataforma también, gracias. A todos ustedes, gracias. Hoy elegimos como tema algo que está a la luz de todo mundo, a la luz pública. Tiene que ver con los bloqueos sobre carreteras y entonces entender un poco las razones de por qué, algunas de las razones que nosotros vemos. ¿Qué está pasando? Y se ha convertido esto en una pequeña emergencia, eventualidad importante, sí para los gobiernos de la República para empezar y para los estados también. Y lo estamos padeciendo los ciudadanos de manera cada vez más drástica. Empezaron desde la semana pasada y continúan y al día de hoy muy fuertes. Y hoy ya está hablando, ya estamos conociendo historias de personas que están varadas desde hace 24 horas y contando. Esperemos que esto se resuelva pronto. Desde ya manifestamos nuestra solidaridad hacia estas personas que están protestando, trabajadores del campo, que no son propiamente, o no se pueden llamar propiamente campesinos, como lo están comentando algunos comunicadores de medios nacionales. Bueno, varios de esos medios nacionales comunican desde Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México originario y si algo tenemos en común los chilangos es que generalizamos a lo que podemos llamar como campesinos, a lo que son rancheros o productores, pequeños productores, productores medianos, jornaleros, y hay una vasta posibilidad de estar pensando qué es esto de trabajadores del campo en el campo, y no, campesinos es muy limitativo, así que no podemos estar usando la palabra manifestaciones o movilización de campesinos, porque simplemente entre unos y otros no tienen el mismo tamaño económico. Y de hecho, en este movimiento se ve que se están intentando diferenciar estos mismos personas trabajadoras del campo que se están manifestando. Bueno, vamos a practicar un poco para entendernos, hacernos entender un poco mejor. Y un poco de las razones. Desde luego le urge ya al gobierno federal acabar con este problema porque se vienen además las fiestas de Días de Muertos y este asunto, como puede pasar, se puede politizar y volverse todavía más grande. Nos tomó por sorpresa, yo creo que a todos, esta movilización sí importante. Vamos por partes entonces. Primero, y aquí como siempre tengo mis apuntes para que trate de tener un hilo conductor de lo que les platico. Primero estamos viendo el cierre de carreteras. Lo primero que nos podemos estar preguntando, ¿quién está cerrando las carreteras? Pero llama la atención que es básicamente en muchas partes de la República. Se habla de 17 entidades federativas, pero el fuerte de la concentración o de los bloqueos tal parece que es entre Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y las personas que habitamos este triángulo de estos tres estados, pues sí lo estamos ya viviendo, padeciendo ya básicamente todos los días, ya con el riesgo de salir a carretera. Y la recomendación sería, bueno, mientras esto no se restablezca, pues mejor, si es posible, quedarse en casa, no salir a carretera porque la podemos estar pasando mal. ¿Quién? A fin de cuentas siempre nos preguntamos quién llama a la movilización, y en este caso de un alcance básicamente nacional, podemos estar hablando ya de un alcance nacional. Pues en realidad hay varias organizaciones de productores agrícolas, pero tal parece que todos se están integrando, se están coordinando de una manera también sorprendente, gratamente sorprendente, para algunos será así, pero sorprendente a fin de cuentas. Y
tratan de manejar un paro nacional agrario, manejarse así, y tratan de manejarse como un movimiento agrícola campesino, pero insisto, son varias organizaciones de productores agrícolas. En este sentido no hay un solo líder que podemos identificar, sino que son un conjunto de líderes que están organizando y reuniendo en Ciudad de México, eso sí, con diferentes agentes políticos, senadores, hemos escuchado, o el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para tratar de llegar a acuerdos. Y aún así han salido algunas voces que ya podemos estar identificando, que están saliendo a dar entrevistas para dar su posicionamiento, de comentar y hacer ver sus demandas. Las podemos entender, de una parte de la sociedad sí las podemos entender, otra parte de la sociedad que sobre todo ya se ve afectada, no sabemos si necesariamente las puede entender y compartir, pero de eso se trata de platicar. Y esos personajes que están mostrándose ante los medios de comunicación, algunos nombres que alcanzo a ver son Baltasar Valdés o Álvaro López o Armando Ramírez o Guillermo Barajas, tratando de explicar de qué va este asunto y a la vez haciendo ver que cada uno representa una región o una entidad distinta, entidad federativa distinta, no son un solo bloque necesariamente. De hecho, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Julio Verdegué Sacristán, ayer trataba de decir que ya había llegado a un acuerdo con los trabajadores del campo de Guanajuato, Michoacán y Jalisco precisamente, cosa que tal parece que era desmentida el día de hoy porque los bloqueos continúan. ¿Y qué están demandando? Y vámonos al asunto entonces de la demanda. ¿Qué están demandando? Precios de garantía a la producción del maíz, sorgo, frijol y arroz. Es decir, no todos los granos, y se están centrando en estos 4 tipos de granos: maíz, sorgo, frijol y arroz, que ellos mismos están diciendo que son parte de la producción de consumo cotidiano entre los mexicanos, y están pidiendo precios de garantía, una base, un piso de que ellos puedan vender su producción y que no queden a merced de los intermediarios o de los industriales. Podemos estar escuchando también esos dos términos, intermediarios o bien industriales. Seguimos con esto entonces, pero una de las demandas es: quieren tener precios de garantía en maíz, sorgo, frijol y arroz, y están demandando que por cada tonelada tengan un precio de garantía de 7,200 pesos. Como ya lo hemos escuchado, la Secretaría de Agricultura ofrece hasta 6,050 pesos como precio de garantía por tonelada de maíz blanco. Y además, dice el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, que además a los productores agrícolas o agropecuarios se les estaría dando un crédito con tasa de interés de 8.5% para ellos. ¿Es una tasa preferencial? Me parece que sí. En eso anda la tasa de interbancaria de equilibrio, de la famosa TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio. Es decir, se le está ofreciendo una tasa de interés que es la base para todas las tasas de interés que en estos momentos se cobran en el país, y la más baja en el mercado, desde luego que sí, la más baja que se pueden encontrar en el sistema bancario, desde luego que sí. Pero no fue suficiente, siguen intentando negociar que se respete el al menos 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco. Esa es como que la base. De ahí no se quieren mover, especialmente de ayer a hoy. Bueno, del lunes al martes. Ya veremos cómo continúa esto, pero no se quieren mover de esta negociación. Ya veremos si ceden quizá algún precio intermedio entre los 6,050 pesos
y los 7,200 pesos, pero por ahora no ceden. Esas son, entre otras demandas. Una demanda importante están pidiendo sacar del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la importación de granos. Esto va a estar más difícil todavía. ¿Por qué? Porque ese acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos pues obliga a todas las partes o a los 3 estados, México, Estados Unidos y Canadá, a respetar esos acuerdos. Y esto no es de ahora, esto es desde 1994, cuando se firmó por primera vez ese acuerdo comercial entre las 3 naciones, y desde entonces, acuérdense ustedes que ya había protestas de parte de los trabajadores agrícolas o productores agrícolas del país, se oponía férreamente. La izquierda mexicana de entonces se oponía a entrar al TEMEC, precisamente aludiendo a una soberanía alimentaria y a una protección del campo mexicano, que no podrían competir con los productores de esos otros 3 países. Y vean, 30 años después seguimos justamente con este problema del campo mexicano, y con la diferencia que ahora la izquierda mexicana, que ahora nos gobierna, ahora nos gobierna la izquierda mexicana, y ahora esta izquierda mexicana continúa con el modelo neoliberal. Y es un modelo neoliberal que no es que solamente esto de gobierno de izquierda lo defienda. Tal parece que los mexicanos efectivamente nos acostumbramos a vivir en el marco del TEMEC, en el marco del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que pasa ahora con las agresiones que nos lanza Donald Trump? Pues nos amenaza de que va a salirse del TEMEC, que se va a acabar el TEMEC, y los aranceles y cobro de aranceles. Es decir, no solo al gobierno federal, sino a todos los mexicanos nos tienen preocupados la estabilidad precisamente del acuerdo de libre comercio. A todos los mexicanos pues ya vemos que no, que los trabajadores agrícolas siempre han estado preocupados y siguen preocupados. Desde luego siempre han estado preocupados, hablando siempre al menos desde que se firmó el TEMEC, 1994, pero hubo estrategias del gobierno federal para paliar, digamos, la ayuda y ayudar más bien a los productores agrícolas, precisamente con precios de garantía. Y lo que acusan también, no necesariamente con estas palabras, pero lo que acusan estos productores que ahora protestan y tienen bloqueadas las carreteras, es que los precios de garantía o los apoyos en estos tiempos, hablando del gobierno federal, son para pequeños productores, es decir, para aquellos que cuentan con al menos o con menos de 5 hectáreas, y que esos apoyos ya no llegan a los productores que tienen de 5 hectáreas y más, y lo que quieren es acceder a esos precios de garantía. Y yo creo que, insisto, que podemos sentir empatía por sus razones. Podemos entender la situación, pero se puede negociar, ya no depende solo del gobierno federal. Estamos escuchando expresiones de los mismos productores que ahora toman las carreteras, que la culpa es del gobierno, que la solución está en el gobierno. La pregunta es si la culpa es del gobierno o de este gobierno, y la solución está en el gobierno. Vamos a entender también otras circunstancias que explican todo este problema y por qué no es tan fácil estar atendiendo las demandas, yo diría que válidas, de este grupo de productores agrícolas mexicanos. Las dificultades, vamos hacia las dificultades. Aquí noté algunas ideas importantes, también dicho por los mismos productores del campo, al menos los más visibles, como los que comenté. Inmediatamente dicen, es que el precio de estos granos se fija en función de 3 elementos. Y pongan atención a estos 3 elementos, no son
pequeñas minutas, no son pequeña cosa, son el tipo de cambio. Los granos se fija su precio en función del tipo de cambio, uno, en función, imagínense ustedes, de la cotización en bolsa de valores de Chicago, de cómo se cotizan los precios de los granos en esa bolsa de valores en Chicago. ¿Qué carajos tenemos que ver con ello? Pues tenemos que ver con ello precisamente. Es decir, ya no solo depende o ya no está de por medio solamente el asunto del TEMEC, sino que además un asunto que no necesariamente está dentro del TEMEC, un asunto privado, un asunto de lógica global o de lógica de mercado bursátil que tiene que ver con bolsa de valores. ¿Y qué carajos tiene que ver? Ahorita trataremos de darle algún comentario, pero resulta que afecta directamente el precio que se ofrece a los granos que se ofertan, desde luego, en todo este mercado de los 3 países de este TEMEC, pero particularmente a los productores agrícolas de México. Y dicen, el tercer elemento que pone o que hace o que ayuda a fijar el precio de los granos es unas cosas llamadas bases, las bases. Y ellos mismos explican, las bases son el costo de transportar el grano de los puntos de producción de Estados Unidos hacia México. ¿Cuánto cuesta traer estos granos desde Estados Unidos hasta México? Y son 3 variables que se toman en cuenta entonces para fijar aparentemente el precio de los granos en México. Tipo de cambio, cotización de bolsa en Chicago y las llamadas bases, que la verdad es que ahora me estoy enterando. Y seguiríamos muchas personas sin enterarnos de estas cosas, nada más que, como suele pasar, de repente llama la atención o detonan estos problemas cuando se vuelven problemas cotidianos de muchos mexicanos, y en este caso los que ya no podemos transitar tan libremente por las carreteras, al menos de manera momentánea, y eso sí cada vez más agravado como problema. Y la viabilidad, la movilidad en las carreteras. Vamos a ver, cotización en bolsa de valores en Chicago. Ayer precisamente veía una cápsula de una querida amiga, Paulette Rivero, que se dedica desde hace mucho tiempo a temas de soberanía alimentaria. Ella comentaba en su cápsula que no tenía nada que ver con este tema, pero decía que desde 1999 los granos cotizan en bolsa de valores. Me llamó la atención en ese momento, dije, vaya, también ahí ya se da la llamada financiarización. Y esta financiarización es muy común en la venta de viviendas, y ya también intentan, no solo intentan, ya lo están haciendo, la cotización del agua, en este caso en la Bolsa de Valores de California. Y vean cómo es que detona de repente estas ideas tan geniales que han tenido entonces sí los tecnócratas, estos brillantes genios, que se les ocurre que todo en esta vida capitalista puede ser una mercancía y que puede cotizar en bolsa. Y en este caso, los granos, resulta, citando a Paulette Rivero, los granos cotizan desde 1999 en bolsa de valores. Ahora se entiende por qué es que dicen que el precio de los granos depende, entre otras variables, de la cotización en bolsa de valores de Chicago. Y uno dice, ¿qué carajos?, ¿no? Y uno dice, entonces, ¿cómo no estar de acuerdo con estos productores que piden salir del TEMEC? Bueno, no lo están diciendo así. Entonces, entendiendo las cosas, entendiendo la lógica de las cosas, pues quizás sí se requiere renegociar, más que salir, renegociar el TEMEC en cuanto a granos, y sí salir de la especulación
de las bolsas bursátiles en el mundo respecto de los granos. Y eso, como entenderemos, es un trabajo titánico de los productores agrícolas mexicanos. No lo van a lograr. El gobierno mexicano no lo va a lograr porque es una dinámica, es una inercia global, internacional. Sí requiere de voluntades, si es que quisiéramos acabar con esta lógica absurda, pero requiere de un esfuerzo de todas las naciones, y no todas las naciones. Para empezar, Estados Unidos están siquiera interesados en revisar este asunto. Les encanta este tipo de oferta-demanda, o este tipo de comercio internacional, o este tipo de comercio bursátil muy particularmente. Entonces, está difícil que México saque del TEMEC a los granos, y está muy difícil que saque México a los granos mexicanos de la lógica de la especulación bursátil. Así que en esto pues requerimos entenderlo todos los mexicanos, y requerimos dar la lucha a todos los mexicanos. Aquí vuelvo a la pregunta, o vuelvo a poner entre, ¿cómo se llaman estos? La pregunta de, ¿es culpa del gobierno? ¿El gobierno lo puede resolver? Ya desde aquí se ve que no. Entre comillas, se me van las palabras. Poner entre comillas, ¿es culpa del gobierno? ¿Es culpa del gobierno de verdad? ¿Está en la voluntad del gobierno de verdad, de Claudia Sheinbaum, de sacar del TEMEC a los granos? A sacar a los granos de esta lógica de financiarización internacional. No, ¿verdad? Yo creo que no, pero no por ello no sentimos empatía con las demandas que están pidiendo estos trabajadores del campo. Respecto de las dichosas bases, de los costos de transportar el grano de los puntos de producción de Estados Unidos hacia México, otra cosa irracional. Irracional y no, irracional de por qué nos afecta, o por qué afecta a los productores de grano en México. No debería de afectarlos, salvo porque México, de ser un país productor de su propio maíz y sus propios granos, de repente se convirtió en un país que importa la mayoría del maíz que consume diariamente. Nos volvimos dependientes de la producción extranjera, y para empezar de Estados Unidos. Por eso es que de repente afecta. Ahora, otro contexto internacional que también puede explicar parte del problema, pero como se dan ustedes cuenta, es un problema estructural global, y es un problema histórico. No se vale decir, y aquellos como López Dóriga pues simplemente están mintiendo, diciendo que este gobierno no hace nada, y otros comunicadores que este gobierno no hace nada, y ve las circunstancias y no hace nada. Híjole, no es que sean tontos, es que actúan de mala fe. Causas internacionales, para que por ahí tomara nota, porque obviamente no está viendo esta cápsula personajes como los que estamos comentando. Me refiero a los comunicadores, ¿verdad? No a los productores agrícolas. Causas internacionales. El precio cotizado en bolsa de Chicago, entonces es uno. 2. China dejó de comprar a Estados Unidos granos por el asunto del incremento de aranceles. Dijo, mejor me abastezco de otros lugares. En consecuencia, los productores estadounidenses están tratando de colocar sus excedentes de grano, ¿en dónde creen? En México, ¿no? ¿Y qué crees que hacen no solo estos productores estadounidenses, sino también comercializadores mexicanos? Pues comprando maíz de Estados Unidos. ¿Es culpa del gobierno? No es defender al gobierno, es entender la lógica de estas cosas. Entonces, Estados Unidos vuelca su producción de excedentes de granos hacia México. ¿Qué pasa? Pues cae el precio
de los granos producidos en México. Y es uno de los agravantes, no es esto el gran agravante, y que por eso salieron a protestar los campesinos, los productores del campo en México, los productores agrícolas en México, que varios de ellos pueden ser medianos productores o incluso grandes productores, rancheros que sí están más capitalizados que un campesino, que es lo que se puede entender por un campesino, o más capitalizados que un jornalero, desde luego, ¿no? Por eso digo que no podemos llamar campesino a todo por igual, a rajatabla. Es parte del problema, y el gran problema viene entonces arrastrándose desde hace mucho tiempo. Desde que se firmó el TEMEC, sería cosa de revisar, o desde más atrás. Lo que sí es cierto es que por mucho tiempo se abandonó al campo mexicano, eso es cierto, y si queremos precios más justos para el campo, para los productores agrícolas, pues requerimos todo un proyecto de nación que vaya encaminado en ese sentido. Por ahora vamos a ver cómo lo resuelve el gobierno federal, porque se vienen los días de muertos y la gente va a querer descansar y salir a vacacionar, y esto puede impactar desde luego si estos viajes no se dan, si estas salidas por días de muertos no se dan. Desde luego que va a seguir impactando económicamente. Ya de por sí lo está haciendo, las carreteras están detenidas, ya empiezan a detener el flujo de los trenes, al menos del lado de Michoacán, y se está poniendo más complicado el problema, y esperemos que se resuelva. Yo confío en que se resuelva, porque esto no puede ir más allá, pero le toca al gobierno, lo que sí le toca, si bien no creo que sea culpa del gobierno, al menos no de este actual, sí le toca resolverlo, y le toca resolverlo con empatía con estos productores que por ahora están protestando. Ya los medios de comunicación nacionales, corporativos, ya empiezan a presionar, desde luego tratando de acusar a este gobierno, diciendo que es incapaz de resolver estos problemas, pero ya ya voltearon su atención hacia este problema. Eso es parte de la presión que tiene el gobierno federal para resolver esto cuanto antes. Y entonces, ya para terminar esta cápsula que comparto con ustedes, pregunto, ¿cómo no solidarizarse con los productores agrícolas? Al menos de mi parte sí. Estoy de acuerdo con sus demandas, no necesariamente por todo lo que hemos platicado, pero sí puedo entender su preocupación. Me parece que su preocupación es legítima y se tiene que resolver. La resolución no está en estos días, no está en incrementar en 7,200 pesos la tonelada, sino que requiere de un compromiso de ellos mismos y de todos los mexicanos, que yo creo que todos los mexicanos hemos estado haciendo nuestra tarea, pero también ver, entonces, esto nos hace ver, el campo sigue sin atenderse adecuadamente y hace falta atenderlo con más oportunidad. Se ha dicho que ya salieron de la pobreza, al menos estadísticamente, 13,5 millones de mexicanos. Qué bueno. Y como ya también lo comentamos en otro capítulo, ya otros sectores sociales, la clase media, y ahora vemos que los productores medianos agrícolas también ya quieren ver beneficios económicos. Quizá ya es momento de que también se empiecen a ver resultados para estos sectores sociales muy grandes en términos de volumen de población, pero también están queriendo ver beneficios de todo lo que se puede estar denominando como cuarta transformación. ¿Cómo no solidarizarse con los productores agrícolas y lo que están pidiendo es salida del TEMEC, al que nunca quisieron entrar? Se les obligó a entrar desde 1994. ¿Cómo no estar solidarizados con ellos si piden alejarse, o implícitamente piden alejarse de dinámicas como la Bolsa de Valores de Chicago
Insisto, la palabra es qué carajos. Y cómo no solidarizarnos con ellos si lo que están pidiendo son precios justos. Sí, nos estamos afectando a todos los que pues, queremos transitar por carreteras y a los que están varados en estos momentos porque están bloqueadas las carreteras. Sí, es un gran problema y hay que resolverlo. Y vaya problema que le toca resolver al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una persona con mucha capacidad y confío en que lo va a resolver bien. Y justamente tiene que resolver este problema justo cuando Estados Unidos se le pegó la gana ya eliminar, no sé, 1 o 2 lanchas en aguas internacionales, pero ya cercanas al puerto de Acapulco, lo que ha motivado que Claudia Sheinbaum ya llame al embajador de Estados Unidos en México para pedir una explicación. ¿Cómo no solidarizarnos con la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta embestida de Estados Unidos? Y cómo no solidarizarnos con los trabajadores agrícolas por las circunstancias que ellos nunca generaron, pero tampoco la generamos el resto de mexicanos y tampoco lo generó este gobierno. En fin, tampoco vamos a intentar echar culpas, pero es un problema estructural de todo México y esperemos resolverlo con mucha empatía. Bueno, yo me despido, muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.